sobre los Juegos Olímpicos. Hablaremos de los Juegos Olímpicos de Amberes 1920, que representan los séptimos Juegos Olímpicos, ya que la sexta edición no se llevó a cabo, pero estaba programada para Berlín. Sin embargo, la Primera Guerra Mundial se cruzó y no se pudo llevar a cabo. Fue antes de que estallara el conflicto bélico mundial que la gente de Bélgica solicitó los Juegos y que el Comité Olímpico, además de Edouard Leverrier y el miembro que fue posteriormente presidente del Comité Olímpico Internacional, Henri Belot-Latour, solicitaron estos Juegos, pero obviamente pues tuvieron que esperar a que concluyera la Primera Guerra Mundial para que se les otorgara. Pero hubo varios países que lo intentaron, inclusive Ámsterdam lo solicitó, pero luego de que fueran derrotados gente del Imperio Alemán, Imperio Austrohúngaro, Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria, todos ellos no fueron invitados a estos Juegos, pero hubo una asistencia récord de 29 países. Además de 2.626 atletas, se compitió en 22 deportes con un total de 156 pruebas y 29 disciplinas, todavía muy lejos de lo que sucede en la actualidad. 6 delegaciones debutaron en estos Juegos de Amberes: Brasil, Estonia, Mónaco, Nueva Zelanda, Checoslovaquia y Yugoslavia. Estos Juegos iniciaron el 14 de agosto de 1920 y terminaron el 30 de agosto de 1920. Ya aquí estamos viendo 16 días de actividad por primera vez en un buen rato. En abril de 1920 se celebraron pruebas, aunque en los Juegos también hubo lapsos de arranque previo, como el patinaje artístico y el hockey sobre hielo. Todavía no existían los Juegos Olímpicos de Invierno, así que este evento se desarrolló con pruebas invernales que después tuvieron sus propios Juegos. Eso sucedió precisamente a partir de 1924, pero en 1920 se albergaron estos eventos. Se hicieron su aparición por primera vez la ceremonia de apertura, el 14 de agosto, la bandera olímpica que fue diseñada por el barón Pierre de Coubertin, esa bandera con los 5 aros de diferentes colores. Esto fue en 1913 y apareció por primera vez el juramento olímpico. Este fue prestado por primera ocasión por el atleta de Bélgica, Victor Boyn. El korfball, algo parecido al básquetbol, dicen, se disputó el 22 de agosto como deporte de exhibición. Al igual que los Juegos de Estocolmo en 1912, los países que tuvieron más medallas fueron Estados Unidos, Suecia, Reino Unido y Finlandia, además de Bélgica, que ganó 36 medallas, 14 de ellas de oro, y terminó en el 5º puesto. El mejor resultado de su historia para Bélgica. El tirador estadounidense Willis Lee fue el deportista más laureado con 7 medallas, 5 de oro, mientras que el esgrimista italiano Nedo Nadi, una gran figura olímpica, ganó 5 pruebas en las que participó. El arquero Hubert van Innis de Bélgica también fue el más laureado en la historia olímpica, ganó 6 medallas, 4 de ellas de oro. Y apenas hizo su aparición el finlandés volador, uno de los grandes deportistas de todos los tiempos, Paavo Nurmi, ganó en esta edición las 3 primeras de sus 9 medallas olímpicas. La nadadora estadounidense Telda Betrill-Bay, 3 medallas de oro en 3 pruebas, y la tenista francesa Suzanne Lenglet, 3 medallas, 2 de ellas de oro, dominaron sus respectivas disciplinas, además del nadador estadounidense Doug Kananamoku, quien retuvo el título olímpico de los 100 metros libres que había conseguido en 1912, es decir, él se mantuvo vigente 8 años de lo sucedido en 1912 en Estocolmo hasta precisamente estos Juegos de 1920. 2 suecos establecieron récords que tras la disputa de los Juegos Olímpicos de Tokio siguen vigentes luego de un ciclo. El saltador de trampolín Niels Skoglund se convirtió en el medallista olímpico más joven en una prueba individual masculina con 14 años, mientras que el tirador Oscar Schwan se convirtió en el medallista olímpico de mayor edad con 72 años. Estamos hablando de los Juegos de Amberes 1920. Complicada la organización del evento porque venía precisamente después de la Primera Guerra Mundial, y Amberes solicitó, luego de ser una ciudad que pues aguantó, resistió los embates de los rivales estoicamente, además de manera injusta atacaron esta ciudad, pues fue ganando voluntades, pero hubo países como Cuba
que pretendieron llevar los Juegos. Estados Unidos tuvo algunas ciudades que querían los Juegos, así, al igual que La Habana. Así que esas son las circunstancias. El 9 de abril de 1913 se funda la Sociedad de Explosión, que era un capital de 3 millones de francos belgas. Sin embargo, ese dinero no se utilizó para los Juegos. Al final hubo alguien que se llevó la lana y lo utilizó para un evento alterno, que fue una exposición universal en Amberes. Así que tuvieron que estar pidiendo dinero, y al final quedaron con deudas, no pudieron recuperar el dinero gastado en estos Juegos. Se comprometió a contribuir con 1 millón de francos a la financiación de los Juegos. No sucedió esto, todo debido a la Guerra Mundial. Pero bueno, fueron diferentes maneras en las que trataron de recuperar el dinero. Organizaron una exposición más moderna de lo previsto. Estaban compuestas por propietarios de barcos, mercaderes, comerciantes de diamantes y contaban con un capital de 1.15 millones de francos en ese momento. Ese dinero lo utilizó para sus propios fines el comité, y del millón previsto no había nada antes de los Juegos de dinero público. El 5 de julio del 19 se creó esta sociedad de la séptima Olimpiada, estructurada como sociedad cooperativa compuesta por 12 miembros, los 8 del comité ejecutivo y 4 miembros del comité de finanzas, con el fin de conseguir subvención de los poderes públicos. Los Juegos recibieron de todas maneras 1.5 millones de francos belgas de la provincia de Amberes, 800,000 de la ciudad y 10,000 de la ciudad de Bruselas. La venta de entradas supuso 1.14 millones de francos y los ingresos totales ascendieron a 4 millones, así que siempre hubo déficit. Terminaron con serios problemas y no pudieron pagar en ningún momento los Juegos como debió de hacerse. Se intentó hacer estampillas, se intentaron muchas cosas importantes. El comité organizador contabilizó un total de 349,689 espectadores. Esta cifra incluye los 219,689 con entradas pagadas y 30,000 entradas gratuitas para el fútbol y 15,000 pases gratuitos de 3 días, así como 30,000 entradas para los deportistas, 30,000 para invitados y 15,000 para militares. Los deportes con más entradas pagadas fueron el fútbol, 63,612, el atletismo, 28,669, la natación, 24,549 y la gimnasia, 16,795. El programa fue extenso. Llevó varios deportes, los deportes obligatorios, atléticos, de carrera, campo, traviesa, marcha, salto, lanzamiento, tira y afloja. Fíjate, la cuerda se desarrolló en estos Juegos, el pentatlón y el decatlón, ciclismo, el deporte de gimnasia, gimnasia en grupo y halterofilia. Fíjate, dentro de los deportes gimnásticos se consideraba la halterofilia. Deportes de defensa, la esgrima, el boxeo, la lucha y el tiro. Los deportes de equitación, los deportes acuáticos, incluyendo el remo, la natación y la vela, el pentatlón moderno y los juegos como fue el fútbol y el tenis. Hubo deportes opcionales, el rugby, el hockey en hierba, el hockey sobre hielo, el tiro con arco, el polo, el golf, el patinaje artístico y el esquí. Esto es parte de lo que se desarrolló en estos Juegos de Amberes, donde hubo, obviamente, ya lo platicamos, todas estas situaciones en cuanto a deportes, las disciplinas y las medallas, y los países participantes: Argentina, Estados Unidos, Noruega, Australia, Estonia, Nueva Zelanda, Bélgica, Finlandia, Brasil, Países Bajos, Canadá, Francia, Portugal, Grecia, Checoslovaquia, Chile, India, Reino Unido, Dinamarca, Italia, Egipto, España, Japón, Sudáfrica, Luxemburgo, Suecia, Mónaco, Suiza, Yugoslavia. Fueron la suma de todos los atletas que participaron. Gran evento que fue creando y fue creciendo y que apareció después de la Primera Guerra Mundial, y fue muy importante para Europa. Fue muy importante volver a la actividad deportiva y que los Juegos Olímpicos fueran parte de eso. Fue una manera de reintegrarse otra vez como la comunidad en Europa y en el mundo. Hubo una gran participación que fue mejorando. Así que bajo esas condiciones estamos hablando de un evento espectacular, de un evento que fue creciendo, y obviamente vimos a figuras que estaremos relatando todavía en los futuros Juegos Olímpicos como Paavo Nurmi. Aquí empieza la normalidad de los Juegos, aquí empieza a crecer el evento y a tener grandes resultados y a tener una consistencia como tal. Ya los Juegos Olímpicos tienen otro estándar de los primeros que veíamos que costaba mucho trabajo. Había poca cobertura mediática todavía, pero ya había periódicos que le dedicaban algunas páginas a los Juegos Olímpicos. Luego fue creciendo al grado de lo que es hoy el evento más importante del mundo, no solamente del deporte. Así que bueno.